Momento sobre la posibilidad de Jesús, si hubiera sido posible que Jesús eh, hubiera pecado. Roger, ¿tú qué dices? También, profesor. De hecho, es una pregunta muy bonita para analizarlo, ¿no? Pero en corto, y creo que de cierta forma me veo un poco por la idea que, por entender de que Jesús era 100% humano y 100% Dios, ¿no? Y Ujú. esa naturaleza hace que Jesús nunca, esa unión hace que no podía pecar, la unión de que era 100% hombre y 100% Dios. Ya, entonces si no hubiera podido pecar, la pregunta sale, ¿no? ¿Para qué fue tentado? De cierta manera, hay que entender que en las tentaciones él como dice en la palabra, lo voy a parafrasear, siendo en forma de Dios, de cierta forma en esas tentaciones no utilizaba su divinidad, sino se dependía de su naturaleza humana. Ya, No hacía el uso de. ya, muy bien. Bueno, ahí está la posición de Roger, está bien. A ver, otro, Sol, ¿tú qué dices? Pastor, yo creo que no había la posibilidad de peque. Ya, Porque, por ejemplo, en San Juan, ahí empezando el Evangelio, ahí dice, ¿no? Que en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto con Dios y el verbo era Dios. Entonces, Jesús sí tenía la condición de hombre, pero también era Dios. Entonces, pienso que no. Por esa razón, pienso que no. ya, no hubiera podido pecar, ya. A ver, Cristian. Ya, mientras Cristian se prepara, Wilson. Ya, ya, pastor. A ver, ¿cuál era la pregunta? Sí, ¿Jesús qué? Hubiera podido pecar. Hubiera podido pecar. Simplemente la respuesta es no, ¿no? ¿Por qué? Primero sabemos que Jesús es Dios, entonces por lo tanto, eh, Él no puede tentar a nadie, ni Él mismo puede ser tentado, ¿no? La otra parte es de que según Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Asimismo, también puedo yo colaborar con el de Colosenses capítulo 1 verso 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Entonces nos está explicando que Jesús, eh, por más que María haya concebido a Jesús, porque fue obra del Espíritu Santo, por él no nació lo que es no pudo haber pecado, ¿no? Ujú, ujú, ya. Entonces, ahí puede ser la cuestión de que él no pudo haber pecado, porque hubiera sido humano que es claro, nació por María, pues, pero no tuvo la naturaleza pecaminosa como somos nosotros, Ya, lógicamente. No hubo contacto humano, que no fue obra del Espíritu Santo. ya, perfecto. Cristian, ¿tú qué dices? Bueno, pastor, lo que yo puedo entender es que, mire, es según su naturaleza divina, ¿no? Que, bueno, bien claro dice que no podía ser tentada por el mal, pero sí, su naturaleza humana fue tentada por eso, sin ninguna duda, porque eso ya viene de la naturaleza, generación de Adán y Eva, ¿no? Que se vería de una manera teórica, ¿no? Que Jesús no podía haber pecado, pero la descendencia de Adán y Eva, como se dice, por intermedio de la serpiente, fue una acción ya que el hombre empezó a pecar después de Jesús. Y, y las escrituras lo mencionan, luego dice, Dios no puede ser tentado por ningún mal. Se puede decir la frase. Ya, está bien. Y a ver, analizamos un poco
el tema de la pregunta que les he dado, ¿ya? Vamos a analizarlo y a ver en qué quedamos, ¿no? ¿Qué conclusiones damos? Primero analizamos pues el tema de las tentaciones, ¿no? El carácter de las tentaciones, ¿no? Si es que Jesús no hubiera podido haber pecado, ¿no? Por lo que ustedes han dicho, entonces, ¿qué finalidad tuvieron las tentaciones, ¿no? ¿Qué finalidad tuvieron las tres tentaciones que Jesús tuvo en el desierto, ¿no? Fueron tentaciones reales, ¿no? Fueron tentaciones imaginarias, ¿no? O realmente Jesús fue enfrentado con la tentación que Satanás le hizo, ¿no? Entonces, el carácter de las tentaciones nos puede ayudar un poco, ¿no? Algunos tratan de ver que Jesús fue tentado en su humanidad, ¿no? En su humanidad fue tentado, y que en esa humanidad Jesús fue un representante, ¿no? De obediencia al Padre, ¿no? Por eso no pecó, por la dependencia de su Padre y la obediencia a su Padre, ¿no? Y eso nos sirve de ejemplo para que nosotros podamos también vencer las tentaciones, ¿no? Porque si decimos que Jesús no pecó porque era Dios, entonces Ujú. tiene ventaja sobre nosotros, pues, ¿no? Pobre de nosotros, pues nosotros somos simples humanos, entonces vamos a pecar a cada rato, pues, ¿no? Entonces las tentaciones de Jesús tuvieron un carácter, pues, representativo, ¿no? Cristo, siendo tentado, ¿no? Él nos deja el ejemplo de cómo vencer las tentaciones, ¿no? Y vemos que la dependencia en su Padre, la sujeción y obediencia y la comunión con su Padre hizo que Jesús fuera fortalecido, ¿no? Para salir victorioso de las tentaciones, ¿no? El conocimiento de la palabra también fue otro elemento que hizo que Jesús no ceda a las tentaciones. Entonces las tentaciones sí fueron reales. Jesús fue tentado en su humanidad, pero que resistió y no cedió por su condición de obediencia al Padre, ¿no? Eh, la naturaleza humana como la nuestra, pues, ¿no? O sea, Satanás le tentó al Señor, a Jesús, eh, tomando, ¿no? De su naturaleza humana cosas eh, para inclinarlo a obedecerle a él, ¿no? Por ejemplo, la primera tentación de Mateo, capítulo 4, ¿qué área de su naturaleza humana fue tentada? En el área de la primera tentación, ¿qué área fue tentada en la primera tentación de Mateo? Capítulo 4. Hambre, pues. Pan, pan, la comida. Fue porque tenía hambre, ¿no? Sí. Ujú. Estaba 40, ayunando. 40 días, pues, con ayuno. Sí. Y lógicamente el cuerpo humanamente tiene hambre, pues, ¿no? Imagínense ayunar, pues, 40 días, ¿no? Eh, cada 2 días, pues, ya sentimos un poco de hambre, ¿no? 3 días ya un poco más, ¿no? Entonces fue tentado en un área de su necesidad humana, que es comer, ¿no? Y el Señor controló esa necesidad y la sujetó a la obediencia de su Padre, ¿no? La obediencia a su Padre. Entonces, la segunda tentación tenía que ver con qué área de su humanidad. Pastor, pero yendo a la pregunta general que está en la parte de arriba, Ah, yendo a la pregunta general, ¿hubiera sido posible que Jesús podría haber pecado? ujú.
Claro, hubiera sido posible, también podemos responder, ¿no? Ajá, Porque la intención de Satanás en la tentación era conseguir que Jesús pecase. Esa era la intención de Satanás. claro. Frustrar el plan, ¿no? Frustrar el plan divino de la redención del hombre y descalificarlo, ¿no? Así al Salvador, descalificarlo la obra de Cristo. Así es, efectivamente, ¿no? O sea, Claro, claro. le ofreció un camino Más fácil. más fácil para evitarse la cruz, ¿no? Exactamente. Y quiso tentarlo por ahí, ¿no? Porque en las tres tentaciones, si revisamos las tres tentaciones, siempre hay una afirmación antes de la tentación. Le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, ¿no? En la primera tentación le dice, si eres hijo de Dios, ¿no? En la segunda tentación también le dice, si eres hijo de Dios, ¿no? O sea, estaba desafiando Satanás su identidad de Jesús en relación al Padre, ¿no? Y le dice, a ver, muéstrame que eres hijo de Dios, ¿no? Evidencia que eres hijo de Dios, ¿no? Haciendo esto y haciendo aquello y haciendo el otro, ¿no? Y agarrándose de algunas áreas de su humanidad, ¿no? Si eres hijo de Dios, a ver, demuéstralo, pues. Haz esto, haz aquello, ¿no? Si eres hijo de Dios, tú lo puedes hacer si eres hijo de Dios, pues, ¿no? Pero Jesús no había venido a convertir piedras en pan, pues, ¿no? Ujú. No era su propósito a convertir piedras en pan, ¿no? Tampoco era su propósito, pues, aventarse del pináculo del templo, ¿no? Para que vean que es hijo de Dios, ¿no? Pastor, pero acá hay otro detalle que no podemos pasar por alto. ¿Cuál era el propósito de Dios? Porque dice, fue llevado por el Espíritu, dice la palabra, dice, fue llevado por el Espíritu. Ah, Entonces, si el Espíritu Santo llevó a Jesús, entonces, ¿qué quería Dios ver en la persona del Dios hombre? ¿Qué quería ver? ujú, ujú. Claro, ahí está. Efectivamente, ¿no? Las tentaciones fueron Ujú, permitidas ujú, por el Padre, ¿no? ujú. Por eso dice, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. O sea, no fue algo casual que Jesús estaba andando por el desierto, ayunando y de Sí, repente encontró ahí por... Satanás se le ocurrió, voy a pecar a Jesús, a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Voy a tentar No, a no, no, Jesús. no. No, Ya no fue es así. planeado parece, ¿no? Ya estaba dentro de los planes del Señor hacer pasar a Jesús por las tentaciones, ¿no? Exactamente. Ya, entonces sí, pues eh, había esa intención de mostrar la impecabilidad de Jesús, ¿no? Amén, Eh, amén. O sea, probar al hijo, probar que su hijo era sin pecado. Era sin pecado, efectivamente, y no propenso a pecar, ¿no? Exactamente. No Y Pablo propenso. ya lo dice ahí en 2 de Corintios, ¿no? En 2 de Corintios lo dice Pablo, ¿cómo se llama? En 5:21 me parece, ¿no? Dice, ¿no? El cual fue sin pecado. Sí, 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, efectivamente, no es representante de impecabilidad, pues, ¿no? Digno, ¿no? Digno de... El único digno. Exactamente. Ahora, ¿se acuerdan que yo dije que a Cristo también sí, es el segundo Adán, Así. es nuestro representante de la nueva creación en Dios, en Cristo, ¿no? Ahora, el antiguo Adán, el primer Adán, pecó en la prueba del huerto, ¿no? Donde la serpiente se aparece y lo tienta, ¿no? Pecó y cayó. Jesús, antes de empezar su ministerio, pasó por la tentación, ¿no? La misma, ¿no? O sea, pasó también por el proceso de la tentación, pero salió victorioso. Y luego de salir
impecable de la tentación, ahí inicia su ministerio. O sea, nos habla un poco de la perfección de la naturaleza humana, en su sentido de carácter, ¿no? De Jesús, ¿no? O sea, su naturaleza humana no solamente como la nuestra, sino sin pecado, ¿no? Ya una condición espiritual, si queremos llamarla, ¿no? Sin pecado, ¿no? Ahora dice, ¿qué quiere decir que Dios no puede ser tentado, ¿no? Claro, el enemigo, el tentador, ¿no? ¿A quién tienta? A nosotros, pues, ¿no? No lo tienta a Dios, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido dice, si Jesús es divino, entonces no pudo haber sido tentado, ¿no? En su naturaleza divina. Pero no hay que recordar que la humanidad y la divinidad de Cristo están presentes en una sola persona. ¿Cómo Cristo enfrentó las tentaciones? ¿Cómo Cristo pudo hacer frente a las tentaciones, ¿no? Nuevamente, voy a lo mismo, ¿no? Cristo pudo hacer frente a las tentaciones porque estuvo en un tiempo de mucha comunión con su Padre, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. Pudo enfrentar las tentaciones y salir victorioso, ¿no? En dependencia de su Padre, en sujeción al Padre, en obediencia al Padre, lleno del Espíritu Santo. Por eso es cuando termina las tentaciones, el Señor viene, sale lleno del Espíritu Santo, ¿no? Qué lindo. Muy bien. Pastor, pero hay un detalle que ahí cuando Satanás nombra esas, lo hace al igual como la serpiente lo dijo a Eva, no como la palabra lo dice, sino lo transgiversa. Claro, la palabra la manipula, pues, ¿no? La manipula Exactamente. para lograr su propósito, ¿no? O sea, como lo dijo con Eva, pues, ¿no? A Eva le dijo, no, Dios se ha equivocado, ¿no? Estaba queriendo eh, cambiar el mandamiento de Dios, ¿no? Bien, ahí dejamos entonces el tema de la humanidad de Cristo y las cosas que hemos estado conversando, ¿no? Las reflexiones, interrogantes que puedan aparecer, ¿no? Y quizás en la reflexión puede aparecer otra más, ¿no? Ya, vamos a entrar ahora el tema de la divinidad de Cristo. Vamos a ver lo que la palabra, la Biblia, nos da información sobre este tema, ¿ya? La divinidad, entonces, vamos a trabajar este asunto, ¿no? Vamos a ver algunas pruebas en la Escritura de la divinidad de Cristo. La obra del Espíritu Santo, una prueba en la Escritura, ¿no? En la concepción, Mateo 1:20, ¿no? Obra del Espíritu Santo, ¿no? Interesante, ¿no? Obra del Espíritu Santo, agente divino, interviniendo en la concepción, ¿no? Lucas 1:35, el santo ser que nacerá también será llamado hijo de Dios, ¿no? En la concepción está ahí, ¿no? Sin la intervención del Espíritu Santo, sería imposible sostener la divinidad de Cristo. O sea, no hay forma de poder sostener que Jesús desde su concepción fue divino si es que no hubiera estado la presencia del Espíritu Santo, ¿no? La agencia del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo hace posible que podamos afirmar la divinidad en la persona de Cristo, ¿no? Los nombres que identifican a Cristo como Dios, ¿no? Vamos a ver qué nombres hay en la Escritura que lo identifican como Dios, ¿no? La palabra teos, Dios, Cristo es llamado Dios en
Juan 1:1, el verbo se hizo carne, el verbo era Dios, ¿no? Juan 18 también, el verbo se hizo carne. Juan 20:28, Tomás reconociendo al Señor, llamándolo Dios mío, ¿no? En Romanos 9:5 también, en Tito 2:13, en 2 de Pedro 1:1 y en Isaías 9:6, ¿no? Entonces, el término teos es aplicable o aplicado también dentro de los evangelios para referirse a Jesús, ¿no? El mismo término que se aplica al Padre se está aplicando al Hijo, ¿no? Teos. La palabra Kyrios, Señor. Esta palabra Kyrios en el Antiguo Testamento se usa para referirse a Dios, Yahvé o Jehová, ¿no? Cuando se refieren a Dios, a Yahvé o a Jehová, se están refiriendo con la palabra Kyrios, ¿no? En el griego, ¿no? En el Nuevo Testamento, este término se aplica para referirse a Cristo. En Lucas, capítulo 1, versículo 43, cuando la madre de mi Señor dice, ¿no? 2:11, Mateo 3:3, Mateo 22:44, Hebreos 1, del 10 al 12. Vamos a encontrar en el Nuevo Testamento que para Cristo también se le llama con este término, Kyrios, ¿no? Entonces el Kyrios que se menciona en el Antiguo Testamento para referirse a Dios, también se refieren con el mismo término a Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? A la palabra yo soy, ¿no? La palabra yo soy aparece en el libro de Éxodo 3:14, en la historia de la liberación del pueblo de Egipto, y aparece en Juan 8:58. En Éxodo se le atribuye a Dios, yo soy el que soy, cuando Moisés le pregunta, y si me preguntan quién me envía, ¿yo qué diré? Entonces Dios le dice, yo soy el que soy, te envío, ¿no? Y en Juan 8:58, Jesús se identifica o se muestra como el yo soy, ¿no? Entonces hay una relación ahí entre los términos, ¿no? La frase el alfa y la omega, ¿no? El alfa y la omega. Esto vamos a encontrar en el Apocalipsis 13, 22:13 y capítulo 1, versículo 8, ¿no? La frase el alfa y la omega, ¿no? Pastor, en el Yo Soy, en San Juan, Sí, también en el 18, ya, capítulo 18, ajá, cuando le van a tomar prisionero, ¿ya? 18:5 dice, 18:6 dice, ya 5 dice, le respondieron a Jesús Nazareno, y Jesús le dijo, yo soy, y ajá. estaba también con ellos, dice, y cayeron a tierra, dice. Claro, la afirmación, ¿no? Ujú. Es Es el que término, ellos se refería a que se estaba proclamando Dios, pues. Por eso es que ajá, se volvió. así es, ajá, muy bien. El título Hijo de Dios, ¿no? El título Hijo de Dios describe también su divinidad, ¿no? En Lucas le dice, el santo ser que ya nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿no? En Juan 5, 17 y 18 también aparece ese título, ¿no? Hijo de Dios. La demostración de atributos divinos, ¿no? Cristo mostró atributos divinos. A ver, la omnipotencia, ¿no? Mateo 8, 26, 27, Juan 2, del 1 al 11, ¿no? Mateo 8, vamos
Vamos a ver Mateo 8. Vamos a ver Mateo 8, 26. Cuando reprende a los vientos, ¿no? Y se hace grande bonanza, ¿no? Amén, pastor. Y los discípulos se preguntan, pues, ¿qué hombre es este, no? Que aún los vientos y el mar le obedecen, ¿no? Bueno, es el creador, pues, ¿no? Es por medio de él se creó, pues, ¿no? Está afirmando, ¿no? Su omnipotencia, ¿no? La eternidad, ¿no? Cuando le preguntan, pues, acerca de su existencia, ¿no? Juan 8:58 dice, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿no? O sea, yo ya estaba presente como divino, ¿no? Y Apocalipsis 22:13, ¿no? Apocalipsis 22:13. Déjenme ver qué dice Apocalipsis 22:13. A ver, dice, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último, ¿no? La eternidad, ¿no? En los atributos que se muestran en la persona de Cristo, ¿no? La omnisciencia, ¿no? Marcos 2:8, Juan 1:48, Juan 4:39, ¿no? Jesús no se fiaba de la gente porque él conocía lo que había en la gente, ¿no? La omnisciencia, ¿no? Ahí está presente la omnisciencia. ¿Qué atributos? Que son divinos, ¿no? La soberanía también aparece perdonar pecados, ¿no? Marcos 2, 5, 7, ¿no? Cuando le cuestionan a Jesús, ¿no? En Marcos 2, del 5 al 7, vamos a ver Marcos 2, dice, sana un paralítico, ¿no? Le cuestionan a Jesús y Jesús le perdona los pecados. Y solamente el que puede perdonar los pecados es Dios, ¿no? El perdonar pecados, ¿no? Entonces son evidencias de los atributos divinos de Cristo, ¿no? De la persona de Cristo. La autoridad en la palabra, Mateo 5, 22 y 28, ¿no? Otro atributo que Cristo lo evidencia, ¿no? Entonces, estamos revisando las pruebas de la Escritura para afirmar sobre la divinidad de Cristo, ¿no? No olvidemos entonces estos argumentos, ¿no? Avanzamos un poquito más. La inmortalidad, pues, ¿no? La inmortalidad. Juan 10 y terminar Timoteo 6:16, ¿no? El tema de la inmortalidad, ¿no? Digno de ser adorado. Solo corresponde a Dios, ¿no? La adoración solo corresponde a Dios, pero el Hijo, la persona de Cristo, también es merecedor de la adoración, ¿no? Filipenses 2, 9 al 11 y Apocalipsis 5, 13, ¿no? El Hijo también es adorado. ¿Por qué es necesaria la deidad de Jesús, no? ¿Por qué es necesaria la deidad de Jesús, no?
Solo Dios podía cargar con todos los pecados, ¿no? Solo Dios podía cargar con todos los pecados. Solo Dios podía salvar al hombre. No había, el hombre no se puede salvar por sí mismo, ¿no? Solo Dios puede salvarlo, ¿no? Juan 1:29, ¿no? Solo Cristo como Dios podía darnos a conocer a Dios de la forma más completa, ¿no? O sea, la divinidad explicada por la humanidad de Cristo, ¿no? Por eso Jesús le dijo a Tomás, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre, ¿no? O sea, la revelación última del Padre fue a través de su Hijo, ¿no? Ah, Dios encarnado, ¿no? Para darnos a conocer a Dios, ¿no? O sea, ¿quién puede darnos a conocer a Dios? Solo Dios, ¿no? A través de su encarnación, ¿no? O sea, todo lo que antes se desconocía sobre la idea de Dios, la creencia de Dios, se ha revelado a través de la persona de Cristo, porque es Dios, ¿no? ¿Quién puede conocer a Dios sino Él mismo, ¿no? Y Él mismo se ha dado a conocer a través de su Hijo. De la forma más completa, pues, ¿no? En Cristo, ¿no? Ahí está Juan, pasaje, Juan 14:9. Y conclusión, ¿quién murió en la cruz? La respuesta es sencilla, ¿no? La persona de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la persona de Cristo, estamos hablando de su unión humana y divina, ¿no? En esa unión inseparable, indivisible, no se junta, no se mezcla, no se absorba, no se elimina, se mantiene unida por toda la eternidad, ¿no? Y quisiera acabar con lo que dice, en la persona de Cristo había distinciones en sus dos naturalezas. Podemos ver algunas distinciones, claro. Cristo actúa como una sola persona en cada circunstancia, pero ascendió, se fue, ¿no? Y en Hechos 1:9 están viendo que lo humano se fue, pero a la vez está entre nosotros, dice, ¿no? Naturaleza divina, ¿no? Dijo que Él estaría con nosotros todos los días, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se fue, pero está también con nosotros, ¿no? Entonces ahí hay una distinción, ¿no? La naturaleza humana que están viendo se está yendo, pero también hay una presencia divina en nosotros, ¿no? Hay una distinción, lo podemos entender así, ¿no? Tuvo 30 años, ¿no? En su desarrollo humano tuvo 30 años cuando empezó su ministerio, 30 años. pero existía antes, desde la eternidad, naturaleza divina, ¿no? Naturaleza humana, en su desarrollo humano, pero ya el verbo, el Hijo, existía desde la eternidad, ¿no? Entonces hay una distinción clara ahí, pues, ¿no? Pedía al Padre que no lo abandone, pero también él afirmaba que podía tomar su vida nuevamente, ¿no? Tenía el poder para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí hay una distinción, ¿no? Cómo se muestra la humanidad y cómo se muestra la divinidad, ¿no? En la sola persona de Cristo, ¿no? Entonces, ahí está. Hay distinción de lo humano con lo divino, ¿no? Hay distinción, ¿no? No hay separación, no se olvide, distinciones diferentes, ¿no? Se pueden ver en la persona estas dos naturalezas, ¿no? Y por último, tenemos la conclusión final. ¿Cómo entender este ministerio de la piedad? 1 Timoteo 3:16, ¿no? ¿Qué dice 1 Timoteo 3:16? Vamos a leerlo, ¿ya? 1 Timoteo 3:16. Ese es el misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16.
e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mire, está hablando el apóstol Pablo con todas las revelaciones que tuvo, ¿no? Y él dice, esto que voy a decir es un misterio, ¿no? Y grande, ¿no? Dios fue manifestado en carne. Es la afirmación que estamos llegando, ¿no? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, mis amados hermanos, esto es lo que podemos entender a la luz de la Escritura, ¿no? ¿Habrá más preguntas, de repente reflexiones que puedan salir? Sí. ¿Habrán respuestas? No, no creo que podamos responder todo, ¿no? Porque sí es un misterio, ¿no? La encarnación en Cristo, ¿no? O la encarnación de Cristo, humano, divino para siempre, ¿no? Es muy profundo poderlo entender con claridad y tener respuesta para todo, ¿no? Nos hemos acercado donde podemos con la Escritura, pero más, ahondar más, ¿no? Ya es salirnos de lo que Dios ha revelado. Podemos caer en especulaciones o en fantasías, ¿no? Muy bien, Dios le bendiga. Para la próxima semana tenemos, bueno, hay lecturas chiquitas nomás, ¿no? No sé si tienen este libro, quizás vamos a ver si lo tienen, ¿no? La teología sistemática de Schaffer, Lewis Sperry Schaffer. No sé si lo tienen. ¿Alguien tiene ese libro? ¿Lo tienen? No, no tengo dicho. Teología sistemática de Schaffer. Alguien lo compartió, parece. Me parece Ya. que alguien lo compartió. Ya. Voy a tratar de verlo. Si no lo tienen, lo mando para que lean lo correspondiente al tema que vamos a estar tratando la próxima semana, ¿ya? Que es la unión hipostática y la encarnación. ¿De qué número ponemos, profesor Valero? Está en el sílabo, está en el sílabo. El tema de la encarnación es página 354 a la página 370. En el tomo 1 de la teología sistemática de Schaffer, ¿no? Capítulo 22. Y el tema de la unión hipostática es el capítulo 24, también en el tomo 1, de la página 388 a la página 403, ¿no? Entonces, esas dos lecturas vamos a tomarlas en cuenta para venir ya con un conocimiento, ¿no? Una información de lo que vamos a tratar la próxima semana, ¿no? Sobre estos aspectos de la cristología. Si no hay entonces alguna pregunta, vamos a ir terminando ahí la clase de hoy. ¿Ya? Si no hay preguntas, lo dejamos ahí. Descanse, ¿no? Lea, por favor, los libros, lea, es necesario que lea. Ya, mi pueblo perece, dice, por falta de lectura. ¿Ya? Entonces no perezca, lea, capacítese, ¿no? Adquiera más conocimiento, ¿no? Va a ser de utilidad todo lo que va a aprender en algún momento, ¿no? Le aseguro que le va a ayudar. Bien, nos dejamos ahí, nos despedimos, que puedan descansar, buenas noches, puedan soñar bien, ¿no? Duerman tranquilos, el sueño es una bendición, ¿no? Puedo enseñar con los ángeles. Doctor, Sí. disculpe, la lectura 2 de la sesión 2 de Garrett, eso es Ese es opcional. complementaria, Sí. pero no sé si lo tendré el libro en PDF para que nos pueda compartir, por favor. Ah, ya, no tienes el de Garrett, ¿no? Ya, lo voy a poner también el de Garrett, ya, el de Schaffer y el de Garrett, para que puedan leer también esa parte de Garrett. Son lecturas complementarias, pero son
importantes, ¿no? Son importantes para sumar más su conocimiento, ¿no? Su aprendizaje. Bien, nos despedimos entonces orando al Señor y Pastor, perdón, sí, el de Schaffer que dijo ya leemos. Por aquí dice elaborar un mapa conceptual también. El mapa conceptual. solamente de la encarnación. El otro Claro, es lectura. ya, de la encarnación. Sí, Ok, el otro ok, es solamente lectura, sí. ok, pastor. No hay problema. Bien, oramos entonces. No se olvide revisar sus sílabos porque ahí están las indicaciones, ¿ah? Por favor, ¿ya? El sílabo es nuestra guía. Oramos pues, ¿ya? Porque no tengan pesadilla. Oramos siempre, oren antes de dormir para que no tengan pesadilla. Pues te levantes bien también, pues, ¿ya? Wilson, despídenos pues. Wilson es pura risa, ¿no más Wilson, no? Ya, vamos Wilson. Amén. Vamos a orar. Soberano, eterno Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad, Señor, por tu gran misericordia que son todos los días, Padre. Hoy, Señor, hemos aprendido de esta parte, Señor, que de ti, que es para nuestra enseñanza, y ponerla en práctica, Señor, para poder defender muchas cosas, seguir aprendiendo. Gracias, Padre, por permitir a tus siervos, Señor, explicarnos, instruirnos cada día más, para ser obreros fieles, Señor, para tu obra. Y así cualquiera, Padre, no nos pueda engañar, Señor. Te damos gracias una vez más y nos despedimos, Señor. Y te agradecemos por esta clase que tú has dado esta oportunidad. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermano, Dios le bendiga. Nos vemos, nos cuídense. vemos. Bendiciones. Cuídense, cuídense, bendiciones.